La tecnología ha hecho que la arqueología avance, y hoy podemos ver y descubrir lo que antes estaba oculto a nuestros ojos. 3 de estas 4 ciudades son la evidencia de ello. La cuarta es producto de la confianza de un hombre en su intuición. La megápolis maya que se tragó la selva. El año pasado fue revelado uno de los descubrimientos arqueológicos más grandes en torno a la cultura maya. Un conjunto urbano de más de 60,000 casas, palacios y hasta carreteras elevadas que la selva se había devorado. ¿Cómo pudieron los arqueólogos detectarlo entonces? Gracias a una tecnología de punta llamada LiDAR, Light Detection and Ranging, que permite calcular la distancia entre un emisor láser y un objeto distante. Así, tal como los murciélagos emiten sonidos e interpretan su eco para saber cómo es su entorno en la noche, LiDAR ha permitido escanear la selva guatemalteca y así distinguir una imagen tridimensional coincidente con ruinas mayas. Y no solo aquí, también en Honduras se hizo recientemente un alucinante descubrimiento de otra ciudad perdida usando LiDAR. La zona que mapearon se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Maya en la región de Petén, en Guatemala, y el hallazgo, poco a poco, desentierra la idea de que en Centroamérica existieron ciudades dispersas y poco pobladas. Al contrario, sugiere que hace unos 1200 años, la civilización de esta zona era comparable a la antigua Grecia o China. ¿Cómo era esta ciudad? Existían carreteras elevadas que conectaban los distintos centros urbanos con canteras de las que se abastecían, para así permitir el paso de las personas, incluso en temporada de lluvias y sobre pantanos. También contaban con complejos sistemas de irrigación en terrazas para alimentar a la gran masa de trabajadores que construyeron la urbe, además de canales, diques y embalses. La urbe tenía muros de defensa y fortalezas para protegerse de los enemigos, y esta solo era una diminuta porción de la extensa civilización maya que cubría Centroamérica, la que tenía una superficie que correspondía al doble de la Inglaterra medieval y alojaba aproximadamente a 10 o 15 millones de personas. Angamoco, el Manhattan mexicano. El segundo gran descubrimiento arqueológico del año pasado en América Latina sucedió en México y se debió también al uso del LiDAR. Si bien la cultura azteca ha sido por años la más estudiada y popularmente conocida en el país, resulta que este hallazgo devela que sus más acérrimos enemigos, los purépechas, contaban con la ciudad mexicana más grande conocida durante el periodo, posiblemente mayor que Tenochtitlán, la capital azteca. Hace unos 10 años que los arqueólogos e historiadores mexicanos sabían que al oeste del país existía un mundo inexplorado, perteneciente a la cultura purépecha. Sin embargo, las limitaciones tecnológicas les impedían conocer a ciencia cierta de qué se trataba. Afortunadamente, a partir de 2011, comenzaron a utilizar LiDAR, y recién este año dieron a conocer el gran descubrimiento. 40,000 edificios en una superficie de 26 kilómetros cuadrados, tantos como los que alberga Manhattan. La ciudad de Angamuco, como se ha llamado al complejo urbano, era el doble de grande que Tzintzuntzan, capital del imperio purépecha, y se cree que albergaba a unas 100,000 personas. Contaba con una arquitectura compleja, viviendas, pozos, caminos y lugares ceremoniales, pero extrañamente las pirámides y las plazas abiertas, usualmente ubicadas al centro de las urbes, se encontraban en las afueras de la ciudad. Aunque aún las excavaciones son muy preliminares, ya se han cubierto 4 kilómetros y descubierto 7,000 objetos arqueológicos. El primer imperio de la historia en el límite del Estado Islámico. ¿Se han preguntado alguna vez
¿Cuál fue el primer imperio de la historia? Sí, en el colegio aprendimos que la primera civilización, la Sumeria, 3100 a.C., surgió dentro del área de Mesopotamia, y fue esta misma la cuna que vio nacer al primer imperio de la humanidad, el Acadio, siglo 2300 AC. Ahí, entre el Tigris y el Éufrates, empezó todo. Los investigadores saben esto hace muchísimos años, pero el descubrimiento de este nuevo asentamiento en 2013 fue una novedad. Resulta que en 1975, en el Kurdistán iraquí, fue encontrada una estatua de cobre perteneciente a un palacio del rey dios Arcadio, Naram-Sin, cuarto rey del imperio. La figura fue conocida como la estatua Basetki, en honor al pueblo en que fue hallada mientras se construía una carretera. Para los arqueólogos, este hallazgo era un enigma, pues en la alejada zona no se habían descubierto asentamientos. Sin embargo, ahora se ha podido resolver el misterio. En 2016, y a partir de los hallazgos realizados durante la reconstrucción de la antigua carretera, arqueólogos de la Universidad de Tubinga, Alemania, comenzaron las excavaciones de esta gran ciudad de la Edad de Bronce. Un yacimiento que fue establecido alrededor del año 3000 a.C. y estuvo activo durante los 2100 años. La urbe contaba con murallas defensivas que la rodeaban, y ya se han encontrado tabletas de arcilla con escritura cuneiforme, la más antigua forma de escritura existente, que indican la existencia cercana de un templo dedicado al dios del templo. Al usar mediciones de resistencia geomagnética, también se ha descubierto una gran carretera, viviendas, un palacio y un cementerio en las afueras. El peajista que descubrió una ciudad medieval en Gales, Stuart Wilson, era un peajista que a costa de su trabajo había logrado ahorrar 32,000 libras, más de 26 millones de pesos. Muchos podrían pensar que el dinero estaba destinado a una casa, pero no. Se compró 18.6 hectáreas en la frontera de Gales con Inglaterra, un campo que para muchos no tenía gran valor. Resultó ser la mejor decisión de mi vida. No me arrepiento de nada, señalaba en 2017, cuando el gran descubrimiento que ya presentía se hizo realidad. Una ciudad justo bajo sus pies. Todo comenzó en 2002, cuando un agricultor de la zona se dirigió a la Sociedad Arqueológica de Monmouth para mostrar los restos de cerámica que había encontrado en madrigueras de topo. Resulta que estos animales subterráneos arrastraban los restos de una civilización perdida. Pero los profesionales eran escépticos respecto a ello. Hace varios años que los arqueólogos e historiadores estaban en busca de la ciudad normanda de Trelech, justamente bajo los cimientos de lo que actualmente es el pueblo de Trelech. Pero nadie había supuesto que sus antiguos habitantes la habían fundado algo más alejada, en parte, bajo el campo que hoy pertenece a Wilson. Cuando el peajista supo lo que estaba sucediendo con los topos, fue al lugar, echó un vistazo y encontró los restos de lo que creyó que era una pared antigua. Y se gastó las lucas sin dudar, porque el campo estaba a la venta. Durante los últimos 15 años, él y un grupo de voluntarios compuesto por algunos estudiantes de arqueología han trabajado para desenterrar lo que él creía que era Trelech. Y después de años de ser rechazado por la academia, por fin, en 2016, fue invitado a contar su experiencia a la Sociedad Arqueológica de Cardiff. Hoy se centran principalmente en la excavación de lo que es una casa solariega rodeada por un foso, pues la calle principal del antiguo Trelech pasaba por su campo.
Esta vivienda cuenta con 2 grandes salas, un patio y un pozo que tiene pedazos de madera, hueso y cuero. Además, han detectado artículos de cocina, restos de chimeneas y desagües, y señalan la presencia de otros 8 edificios. Sin embargo, el equipo estima que lo excavado corresponde solo al 0.1% total de la antigua ciudad medieval, que probablemente estuvo habitada por 10.000 personas, un cuarto de la población de Londres en la época. Fue fundada a fines del siglo XVIII por la familia Clare, un clan de caballeros normandos que produjeron hierro de forma masiva para abastecer al ejército, lo que acabó desarrollando el centro industrial de manera explosiva en solo 25 años. Espero que hayas disfrutado del video. Comparte y suscríbete para más.